Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Gracias, querido Bran, muchas gracias. Estamos en comunicación como todos los miércoles a las 8:30 de la mañana con la licenciada Dorrit Bush. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. A mí siempre me va bien cuando charlo con usted. Bueno, lo mismo digo, siempre de buena onda, qué lindo. Muy lindo. Y sí, intentamos eso por lo menos. Y hace mucho, así que somos constantes. Somos constantes en la buena onda. Con la buena onda, cosa no es poco, porque mantener buenas ondas durante mucho tiempo no es algo fácil. Exactamente. Siempre en algún momento se mete el bicho, como yo digo. No. Bueno, ¿qué título se trajo para hoy? Bueno, es un título que surgió de la charla que tuvimos la vez pasada, que estuvimos hablando del hablar precisamente, ¿no? Y de cómo se habla con las palabras, pero también se habla de otra manera. La verdad es que este tema del hablar, ¿no? ¿Cómo necesitamos hablar tanto? Incluso, bueno, nosotros mismos hablamos también, sí, pero hablamos permanentemente. Yo a veces, yo voy mucho a caminar a un club y a veces se ven grupitos de mujeres y caminan y hablan. Y uno dice, ¿de qué hablarán tanto? Y es como una especie de descarga que tenemos que tener, ¿no? Pero bueno, así como hablamos con las palabras, también hablamos con los gestos, dijimos, y hablamos con el cuerpo, y siempre es esa necesidad de comunicar a alguien, a otro. También hay gente que habla sola. Usted vio que hay gente que anda caminando por la calle y habla sola. Antes era más fácil detectar, porque ahora, como uno se puede poner el auricular en la oreja y hablar por teléfono, si yo voy por la calle y hablo sola, un poquito más lejos, no se sabe si estoy hablando sola, estoy hablando con... Yo me acuerdo las primeras veces que lo hemos visto eso, ¿no? Decíamos, ¿qué pasa? Está sentado en la mesa del café y habla solo. No hablaba solo, estaba hablando por teléfono. Pero eso es interesante también. El que habla solo, no habla solo. El que habla solo habla con alguien. ¿Y con quién habla? Y con los personajes que tenemos adentro de nuestra alma. Siempre decimos adentro, pero bueno, es una manera metafórica de decir, porque el alma no es como una caja, ¿no? Pero decimos, bueno, dentro de nuestra alma tenemos personajes y hablamos con esos personajes. Hablamos todo el tiempo. A veces es tan fuerte lo que nos pasa, pues siempre tiene que ver con la intensidad, que directamente hablamos en serio, a veces hablamos sin que se nos note, cuando pensamos, ¿no? Pensamos y estamos siempre en diálogo con ¿quién? Los personajes que tenemos adentro. Nosotros dentro de nuestro alma todavía está la figura de lo que era nuestro padre, lo que era nuestra madre, lo que son nuestros hermanos, todos esos, aunque le parezca raro, están ahí y a veces dialogamos, ¿no? Pero bueno, la mentira. La mentira y la hipocresía, el también título. Bueno, hay muchas maneras, muchas variantes. Tenemos la mentira, tenemos la falsedad, tenemos la hipocresía, tenemos diferentes matices de una cuestión que de alguna manera quiere o gira alrededor de la cuestión de que no siempre decimos la verdad. ¿Qué tema ese? No siempre decimos la verdad. Habíamos hablado de la mentira piadosa. Y bueno, también esa es la otra. Ahora ya va, no se apura. O sea, la verdad, el cuerpo cuando habla dice la verdad. Eso seguro. Por eso es tan difícil mentir físicamente, porque cuando yo tengo vergüenza
y me pongo colorada, cosa que hoy en día no sé si todavía sucede con las jóvenes, pero bueno, imaginémonos. Entonces directamente te sucede, o empezás a temblar y te sucede, aunque no lo quieras demostrar. Esto a veces nos genera bastante complicación, ¿vio? Porque Claro. estoy en algún lugar donde me quiero mostrar segura, tranquila, como que todo bien, porque ¿qué es lo que comunicamos en definitiva? ¿Qué comunicamos? Comunicamos lo que sentimos, eso, ¿no? Acá el primer mensaje, dice Lucía, dice, pero mentir es ser hipócrita, es lo mismo, dice. Bueno, no sé, por eso digo que son vicisitudes de una misma temática. Yo a usted le puedo decir, mire, hoy tengo que dejar 10 minutos antes porque tengo que ir al médico y capaz que no es verdad y le mentí. Uh-huh. Le hice una mentira. Pero el hipócrita es el que, por ejemplo, te dice cosas que sabe que te van a gustar, pero no las piensa. El hipócrita es más es como más tirando para el lado de la falsedad. Ah, bueno, qué bien, que te fue tan bien en el trabajo, no sé qué y no sé qué, y mientras tanto siente otra cosa. Y bueno, ¿y cómo es el asunto? Uno, ¿cómo reacciona a esas cosas? ¿Uno se las cree? Este es otro tema interesante. Porque si alguien me quiere adular, por ejemplo, ¿vio? Y el hipócrita muchas veces ya se hace carácter, se acostumbra a decirle a todo el mundo lo que la gente quiere escuchar. Porque fíjese que siempre es la cuestión entre que coincida lo que yo pienso con lo que yo siento, con lo que yo transmito o digo. Eso, cuando esas tres cosas coinciden, entonces estamos delante de una persona que es sincera. Y usted sabe que eso se percibe. Nosotros percibimos, sobre todo si tenemos sensibilidad para conectarnos con la otra persona. Si tenemos sensibilidad, percibimos. ¿Qué percibimos? De que hay algo que no es del... Veo cuando uno dice, yo a esta persona no le termino de sacar la ficha. Uh-huh. Esa expresión. ¿Qué es eso que quiero decir? Y bueno, porque me parece que dice una cosa, pero después me parece que piensa otra, que siente diferente. ¿Cómo se nota muchas veces eso? Por las cosas que hace o por las cosas que dice después, por ahí, o las cosas que dice mañana. Por ahí hoy me dice XY y mañana me dice sobre el mismo tema R y Q. Y entonces acá, discúlpeme, Lucía Cota dice, lo que pasa es que usamos mal los insultos, dice aquí, usamos mal las puteadas, dice. Bueno, claro, muchas veces, porque había dicho que la mentira es en sí una hipocresía, y con la explicación suya dice, por eso usamos mal las puteadas, dice, los insultos. Sí, bueno. No lo termino bien de entender porque dice, usamos mal las puteadas. Claro, porque usted hizo la aclaración entre un ejemplo de mentira hipócrita, que son cosas similares pero distintas. Y ella dice, por eso es que a veces usamos mal los insultos. Pero en general los insultos son bastante directos. Sí, sí. ¿No? Sí, un hipócrita no sé si insulta, ni un mentiroso. El hipócrita de va a decir, qué lindo, qué bueno, y mientras tanto, capaz que incluso te hace una falluteada, el falluto, por ejemplo. ¿No? Falluto, el falso, por eso digo que tiene muchos matices, ¿no? Y por eso le decía que eso muchas veces se transforma en carácter y la persona ni siquiera se da cuenta, ya no se da cuenta, pero uno sabe, fulanita, ojo, ¿no? Porque fulanita
nunca se sabe bien lo que piensa de verdad y se trata, porque ¿qué hace el hipócrita? ¿Por qué te dice cosas que sabe que te van a gustar aunque no las piense? Por conveniencia, ¿no? Es el tipo... Por hipócrita. Y bueno, por conveniencia, porque ¿por qué es hipócrita? Porque le conviene, porque entonces todo el mundo le dice, ah, qué lindo, qué bueno, qué y mientras tanto la cosa va, y después la relación, porque cuando se arma así la relación, ¿qué le pasa después a la relación de esas dos personas? Se vuelve inauténtica. Aquí tengo otro mensaje. Dice, buen día, soy Juliana, creo que el mentiroso jamás se va a curar. Saluditos. Uy, ¿cómo la tienen con el tema de que si alguien se puede curar o no se puede curar? Esto salió mucho en nuestra charla sobre los celos. Los celos. Y se decía que no se... Mire, ahí hay dos cosas. Una cosa tenemos que preguntarnos a qué llamamos curar, ¿no? ¿A qué llamamos curar? Curar es volver a 0 kilómetros y difícil. Volver a ser absolutamente como era antes de, entre comillas, enfermar, porque el tipo que es un falso y un falluto y un hipócrita es, en realidad podríamos decir, por lo menos una persona que no está bien, porque esa persona bien en la vida no creo que le vaya, ¿no? Entonces hay que ver... Y después hay que ver desde hace cuánto que es así uno. Esto es lo mismo que yo siempre pongo el ejemplo de una persona que tiene, póngale, que ponerse ortodoncia. A ver. Y bueno, la ortodoncia lleva tiempo. Y la ortodoncia, si se las hace a los 60 años, no sé cuánto le funciona. Porque la hace a los 10 es otra cosa. ¿No? Porque es verdad. Siempre... Por algo uno dice atajemos las cosas a tiempo, pero ¿quién se va a dar cuenta que un chico de 10 años se va a transformar en un falluto, en un falso y en un hipócrita? Acá tengo, perdón, ¿Cómo le gusta a la gente este tema? Se ve. Malena dice, Malena dice, pero ¿cómo entonces llamarías a una pareja que durante 10 años te mintió y nunca lo pudiste ver? Hipócrita, mentiroso, caradura o... HDR, bueno, eso. Como quieras, yo diría, ¿sabés cómo? Cómo se siente uno en ese momento respecto de esa persona, por eso varía. Nosotros nos sentimos siempre igual. Si yo estoy con fulanita de tal, un día, y yo me voy dando cuenta, porque uno se va dando cuenta. A veces sí, a veces no. Y bueno, pero si uno no se da cuenta, o si uno se da cuenta y se hace... el distraído, también es un tema de uno, porque a veces nosotros, y esto es lo más interesante de todo, nos mentimos a nosotros mismos. ¿Cuándo? Mire qué lindo. Y bueno, cuando yo digo, yo no soy nada celosa, y en el fondo me estoy mintiendo, porque ¿no? Uno se miente a sí mismo. Y ahí ya no podemos meter la hipocresía, pero sí por ahí la falsa. Uno muchas veces no es sincero consigo mismo, eso es lo interesante. Uno se vende un buzón, como se dice. Mire qué interesante, ¿no? Yo me vendo a mí mismo una idea. Entonces la oyente preguntaba, ¿cómo puede ser? Y bueno, ¿sabes cómo puede ser? Que muchas veces darnos cuenta de cómo son las cosas de verdad nos duele. Aquí otro mensaje más bueno. Nos duele mucho, no queremos. A ver. No dice el nombre, dice unos numeritos simplemente. Dice, ¿podrían hablar? Claro, ¿podrían hablar alguna vez del psicópata? Porque con lo que están hablando me entró la duda. Saludos. ¿Cómo es la pregunta? ¿Me repite? ¿Podrían hablar alguna vez del psicópata? Sí. Porque con lo que están hablando me entra la duda. Sí, el psicópata forma parte de esta familia. Claro, pensaba eso yo. El psicópata forma... a veces yo siempre pienso que mejor mantenerse lejos cuando uno se tenemos que tener sensibilidad
con nuestras relaciones, Jorge? ¿Por qué no es pavada con quién yo me voy a relacionar? Porque la persona, vio que hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Uh-huh. ¿Y por qué se dice? Porque es como la llave con la cerradura. No es casualidad que si yo estoy, como dijo esta oyente, 10 años con una persona que me miente. 10 años es mucho tiempo. Bueno, entonces, sí, perdón. Espere, o lo sabía y me lo aguanté, uh-huh. ¿Y por qué me lo aguanté? Ya es una responsabilidad mía, ¿no? Tal vez la mentira habrá que ver de qué tipo era, porque hay mentiras y mentiras. Hay mentiras, bueno, que son un poquito así nomás, de poquita monta, y hay mentiras fuertes, que si uno sabe de esa mentira y sigue, bueno, pero a veces uno sabe pero reprime. Entonces, como enfrentar la verdad te genera mucho dolor, te empieza a abrir un campo que decís, qué difícil. Si ahora con este que estoy hace 10 años tengo que empezar a darme realmente cuenta de que el vínculo venía, porque el vínculo viene complicado, por lo menos tendríamos que decir, ¿no? Uh-huh. ¿No? Porque si usted está en una pareja donde te mienten todo el tiempo y vos no te das cuenta y un día te das cuenta, bueno, la cosa viene complicada. Entonces se da cuenta que reprimir es tratar de evitar meterse en situaciones que me van a doler. Entonces trato de hacer que la vista gorda, como yo digo siempre, la vista gorda, y lo hacemos en realidad, mire, todos, todo el tiempo. O sea, y volvamos sobre esta cuestión de que si alguien se cura. Yo trabajo como psicoanalista y soy de la idea de que siempre en alguna medida se puede ayudar. Una cosa es ayudar a estar un poco mejor y otra cosa es curar y que la persona esté 0 kilómetros. Eso depende de la intensidad de la situación y depende de la edad de la persona, de cuánto tiempo usted ya viene arrastrando. Cuando usted viene arrastrando un hueso torcido y lo quiere poner de vuelta derecho, ¿sabe cuánto tiempo tiene que usar, no sé, lo que sea, la plantilla? Y bueno, el psicópata es un personaje jodido, perdón de la palabra. Bueno, pero porque el psicópata te va empaquetando. El psicópata se da cuenta cuál es tu punto débil. Que no necesariamente es el hipócrita, es obvio que tiene una parte de hipocresía, pero el psicópata se da cuenta cuál es tu punto débil y por ahí se arma la situación. Entonces te va llevando a donde los buenos comerciantes a veces son psicópatas, porque te van empaquetando y te van, y claro, ¿y qué hacen? Así decía mi viejo, dice, tenía los típicos, los vendedores de casa y de autos, chao. Te va empaquetando y ¿qué hace? Te vende un buzón. Hay que averiguar un poco de dónde sale este dicho, porque a mí me encanta ver de dónde salen los dichos, de que te venden un buzón, o sea, te venden algo que cuando abrís el paquete, ¿no? Decís, bueno, ahora me tengo que jorobar porque este hombre me llevó por donde él quería, me empaquetó y me vendió algo que en realidad está en mal estado, póngale o lo que sea. Bueno, ya si es en una relación, supóngase de pareja, ¿no? Las cosas se complican muchísimo. Estar en pareja con un psicópata. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Porque como yo les dije hace un ratito, la pareja es como la llave y la cerradura. Y no en cualquier cerradura cabe cualquier llave, usted lo sabe. Uh-huh. Y que entonces no nos podemos quedar sentados y decir, por culpa de
Bueno, esto hemos hablado varias veces, Jorge. Sí. Por culpa de fulanito, yo estoy mal. Y bueno, no sé si es por culpa, depende cuántos años estoy así. Por eso es tan lindo estar con personas que son más auténticas y ¿sabe qué? Más transparente. No hay muchas personas que son realmente transparentes. ¿Qué quiere decir transparente? Transparente no quiere decir que te digo todo lo que me viene en ganas, porque eso no es sinceridad. Porque entonces no le voy a decir a una persona, ay, ¿cómo? Una amiga, ni bien la veo, qué feo que te queda el pelo porque soy sincera. Sincericidio. Sí, eso es maldad. O sea, la contrapartida de la mentira. Qué tema ese, ¿no? Dorrit cuando dice, yo digo las cosas de frente, yo soy honesto, digo las cosas de frente, lo que siento lo digo. Claro. Y bueno, cuidado, porque además hay cosas que se pueden decir que son públicas, hay cosas que no se pueden decir a cualquiera, que son más privadas, y después hay cosas que son muy de uno y que en realidad mejor no decírselo a nadie. Esas cosas son las cuestiones íntimas de la vida íntima de uno y que, bueno, hoy en día, sí, a veces hay personas que hablan de todo, de cualquier manera, sin filtro, sin... Eso, sin filtro, como si fuese una virtud, ¿no? Claro, y bueno, bueno, pero eso es interesante, cómo hoy a veces se transforma en virtud algo que en realidad no es una virtud. Sí. Eso, por ejemplo, es un buen ejemplo de que se dice, sí, usted como lo dijo muy bien usted, yo soy una persona sincera y franca y le voy diciendo a todo el mundo lo que me pasa, lo que siento y lo que pienso. Mamma mía, uy, Dios. Es verdad. ¿Sabe qué? Esa es una persona muy infantil. Los chicos son así. ¿Sabe que los chicos tienen a veces ese encanto? Tienen ese encanto, porque un chico muy chiquitito, por ejemplo, hablando del famoso complejo de Edipo, puede decirle a la mamá, bueno, yo quiero que vos te vayas de acá porque yo me voy a casar con papá. ¿Y qué? Y son sinceros y dicen sin pasar por ninguna consideración, pero si nosotros tenemos consideración por la persona con la que estamos y sabemos qué le va a pasar, bueno, nosotros los terapeutas trabajamos mucho con eso, con imaginarnos qué es lo que entiende el otro de lo que uno va a decir, qué es lo que va a entender y además cómo lo va a procesar. Claro. Claro. Porque si yo a una persona le digo que me parece que tiene muchos celos, puede, por ejemplo, sentirse criticado. Y entonces va a decir, esta psicóloga cada vez que hablo me critica, por ejemplo. ¿No? Tenemos que tener mucha sensibilidad y mucha empatía para que ponernos en el lugar del otro y imaginarnos eso que yo acabo de decir. Pero bueno, no es muy frecuente. No, lógicamente. La mayoría de las conversaciones ocurren, incluso muchas veces sin que la persona ni siquiera escuche lo que dice el otro. Bueno, sí, eso está lleno todo el tiempo. Entonces es como hablar solo, me descargo, hablo, largo todo y después que el otro Sí, totalmente. Me canso de conocer personas así. Licenciada, no tenemos más tiempo. Bueno. Me encantó la charla, realmente me encantó. Gracias a la gente que ha participado de la charla. Es un tema tan recurrente. Claro, pero además tiene mucho que ver con las enfermedades. Las mentiras tienen que ver con las enfermedades. Bueno, ahí tira un título ya. Ahí ya tira un título. Bueno. Ahí tira un título para la semana que viene, me parece. Es algo que piense algo distinto. Bueno, Dorrit, le mando un beso grande. Chaucito, chau. Gracias, muy amable. Bueno, linda charla, como todas. Algunas son mucho más profundas, otras la gente lo entiende de otra manera.
todas son profundas, ¿no? Pero me refiero a la llegada y cómo lo internaliza el oyente, ¿no? Y estos son temas que la gente lo siente mucho, lo exterioriza, lo piensa, la mentira, el engaño y todo ese tipo de cosas. Son temas muy, muy, muy lindos para poder tratar con la profesional. Bueno, fue la licenciada Dorrit Bush, nuestra psicoanalista especialista en psicosomática.